tenía un cansancio pero de muerte, me tenía que tumbar sí o sí, me podías pegar, me daba igual, y necesitaba tumbarme, no había nada más que hacer. A mí, por ejemplo, me diagnosticaron con 21 años cuando deberíamos estar llenos de energía. Por eso fue aún más chocante y frustrante también. Te habrá venido la regla, o estás histérica, o sos muy emocional, o sos muy sensible, algo que me decían a mí siempre. Sos- O que no tiene enfermedades tan graves o crónicas que se repiten y se repiten y se repiten y te hacen desconfiar un poco de ti. Hola y bienvenidos a una nueva conversación sobre la información de Medical Medium Anthony William. Este episodio lo dedicamos al síndrome de la fatiga crónica. Y si no te suena, en términos generales se puede decir que el síndrome de fatiga crónica es un trastorno que provoca un cansancio que no desaparece después del descanso y suele persistir durante mucho tiempo. Las personas coloquialmente también lo llaman fatiga, fatiga crónica, cansancio extremo, cansancio y sueño y fatiga muscular. Yo me alegro mucho que hoy vamos a iluminar este tema porque es una de estas enfermedades que vienen con una carga extra. Aparte de que es muy difícil llevar una vida algo normal cuando sufrimos de fatiga crónica, es una enfermedad invisible. Quiere decir, la persona quien la sufre no tiene síntomas visibles, no tienes erupciones en la cara o en la piel, no se te va el pelo, no cojeas, es algo que no se te puede ver. Y eso puede llegar al punto que las personas que están a tu lado o en el trabajo, amigos, dudan de ti y a lo mejor creen que mientes o quieres llamar la atención o al final te has vuelto vaga o que tienes otra razón por la cual dices que estás cansada, porque no se lo pueden imaginar que una persona puede estar tan cansada después de haber descansado. Entonces es bastante complicado y duele mucho. En este episodio queremos entonces aclarar qué es el síndrome de fatiga crónica, cómo lo padecen las personas y qué podemos hacer para dejarlo atrás. Y además os traemos el testimonio de dos de nosotras, esta Mariana y yo, que lo padecimos en el pasado y nos hemos podido liberar de él gracias a los protocolos de Medical Medium. Entonces, vamos a empezar, como siempre, con un pequeño recorrido por la ciencia convencional y la ciencia alternativa, a ver qué saben de la fatiga, qué nos cuentan. Y después miramos lo que es la opinión, lo que es el punto de vista desde Medical Medium. La ciencia convencional, ¿qué sabe, qué dice de la fatiga crónica? Pues según la ciencia convencional, el síndrome de fatiga crónica puede afectar a cualquier persona, pero es más común en mujeres entre 40 y 60 años. Es considerada una enfermedad grave y prolongada que no solo causa dolor en las articulaciones y cansancio, que es lo que solemos escuchar, sino que puede afectar muchos sistemas del cuerpo. Puede llegar a impedir a la persona realizar sus actividades diarias o incluso impedirle a levantarse de la cama en los casos más graves. El síntoma típico es no poder hacer tareas que hacíamos antes de la enfermedad con cierta facilidad. Tener mucho cansancio y sueño, sentir cansancio extremo que no mejora con el descanso y por supuesto empeora después de cualquier actividad física o mental. También es muy común no poder dormir, que nos cueste pensar y recordar cosas. Algunas personas tienen intolerancia ortostática, es decir, mareos o desmayos al estar de pie. Esto es lo que en mi caso a los médicos les hizo investigar más en detalle mis desmayos, que durante una época me pasaban a diario. También hay otros síntomas que no son tan comunes. Yo, por ejemplo, tuve unos cuantos. Fatiga muscular,
dolor de articulaciones, escalofríos, sudores nocturnos, problemas digestivos como el síndrome de intestino irritable, que es uno de los diagnósticos que recibí. Las personas afectadas también pueden sufrir de alergias y sensibilidad a alimentos, olores, ruido, luz o productos químicos. En mi caso fue la sensibilidad a los químicos y a la luz. Algunos experimentan también dolor de cabeza, de garganta y sensibilidad en los ganglios linfáticos. Y según la ciencia, no existe cura ni tratamiento aprobado para el síndrome de fatiga crónica. Lo único que nos recomienda es intentar controlar algunos de los síntomas. Y en mi caso fue así, me dieron recomendaciones para disminuir los mareos porque era lo que más me preocupaba, desmayarme en la calle, por ejemplo. Me recomendaron evitar espacios poco ventilados, autobuses y demás, pero la causa del problema seguía ahí. Y es porque la ciencia aún no conoce las causas de cansancio extremo y otros síntomas de esta enfermedad. Se sospecha que hay más de una posible causa. Por ejemplo, cambios en el sistema inmunitario, infecciones, estrés físico o emocional. Se sospecha que en algunos casos la enfermedad puede ser hereditaria, lo que nos cuesta entender, digamos, porque si no se sabe qué causa la enfermedad es raro llegar a esa conclusión. Y también se cree que podrían causarla algunos cambios en la forma en que las células del cuerpo obtienen su energía. De nuevo, no se sabe qué causa este supuesto cambio, por lo tanto, a los que padecen este síndrome les ayuda muy poco. Desgracia. Ok, ya nos da una idea. ¿Y la ciencia alternativa tiene respuestas? ¿Han encontrado a lo mejor más soluciones que la ciencia convencional? Bueno, la verdad es que desde esta otra perspectiva no hay un tratamiento establecido y comprobado que funcione. Sí que se ven diferentes pautas con casos puntuales, anecdóticos, en donde se ven que han tenido efectos positivos, pero no estamos hablando de que algo esté establecido y comprobado. Tenemos muchas, como siempre, hay muchas teorías al respecto que todos defienden, pero que no funciona en la totalidad de los casos y estamos en la misma con el tema de la causa. Algunos de los más nombrados son preparado de oligoelementos, vitaminas para el cansancio, eso es muy común, nutrición ortomolecular, dieta vegetariana, dejando afuera quizás alimentos como los lácteos o aditivos alimentarios, medicina tradicional china, microgimnasia y homeopatía y flores de Bach. Son algunas de las que más se escuchan por ahí fuera. Muy bien. Para puntos está bien si esto a lo mejor puede aliviar a alguien algún síntoma o al menos tienen algunas pautas tal vez en marcha. Vamos a hablar un poquito, antes de hablar de lo que dice Anthony, de cómo hemos vivido Mariana y yo el cansancio crónico. Mariana, ¿quieres hablar un poco de tu experiencia? Sí, me parece importante porque todos sabemos cómo es estar cansado, ¿no? Pero no todo el mundo sabe cómo es estar cansado crónicamente y por eso me parece importante explicarlo. Lo digo porque yo tuve la suerte, entre comillas, de que me diagnosticaran con el síndrome de fatiga crónica, pero no mucha gente, o sea, no todo el mundo tiene esa suerte, no a todo el mundo le diagnostican y eso no significa que no tienen la enfermedad. Y como es una enfermedad que por fuera no siempre se aprecia, como dijiste, hay muchas personas afectadas conviviendo con familiares o parejas que no lo entienden y piensan que se trata de un cansancio normal y corriente y que la persona simplemente está exagerando, ¿no? La situación. A mí, por ejemplo, me diagnosticaron con 21 años cuando deberíamos estar llenos de energía. Por eso fue aún más chocante y frustrante también. Con esa edad me mudé a Madrid y empecé mis estudios de posgrado en la universidad y me acuerdo
que iba a clases por las tardes y por las mañanas a la oficina porque estaba haciendo prácticas. Y mi plan era pasar por casa a comer entre las prácticas y las clases, pero en vez de comer, yo me metía en la cama y me dormía todos los días porque no aguantaba, no podía seguir con el día, sino prefería dormir y después comía algo rápido por el camino. Y eso que no me gusta nada comer rápido, soy de comer muy lentamente, de tomarme el tiempo, pero es que no era posible. El cuerpo me pedía descanso. Y es que me dormía ya en el metro de camino a casa constantemente. Y, por ejemplo, a pesar de haber dormido a mediodía, sobre las 7 de la tarde o así, se me estaban cerrando los ojos de nuevo. Era horrible ver a la gente merendar y yo ya estaba lista para irme a la cama. Pero claro, no podía, tenía que estudiar, preparar proyectos, así que lo que hacía era pues tomarme litros y litros de té verde, que en ese momento parecía la mejor alternativa al café. No teníamos toda la información que tenemos hoy, ¿no? Y mientras mis amigos salían fuera a cenar, pues para mí eso representaba un reto, ¿no? Em, Podías salir a cenar a lo mejor los sábados solamente, porque es que me tenía que preparar, tenía que dormir toda la tarde para poder después salir a cenar. Y ni hablar de salir de fiesta toda la noche, ¿no? Como la gente de mi edad. Y yo veía gente mayor tomándose algo por las noches y me daba envidia. Decía, no puede ser que esta gente de 60 años tenga más energía que yo. Y yo ya empezaba el día cansada, me despertaba cansada a pesar de haber dormido 8 o a veces incluso 9 horas. Era desesperante, ¿no? Y eso que tuve mucha suerte de tener una pareja y una familia que me apoyaban en todo momento, que sabían que no me lo estaba inventando, sabían que yo antes quería hacer mil cosas, que de pequeña iba a todo tipo de clases extraescolares, que me involucraba en todo, no paraba, ¿no? Y siempre he sido muy inquieta. Y ellos sabían que algo estaba mal, que algo estaba pasando. Pero me encuentro, por desgracia, con muchas mujeres que no tienen un entorno tan comprensible, familiares, dudando, ¿no? de lo que están diciendo, cuestionando su manera de intentar salir de la situación. Y creo que si tienen la mala suerte de dar con un médico que les dice que está todo en su cabeza, ya sí que se vienen abajo, ¿no? Porque al final estamos acostumbrados a respetar la opinión médica y a pesar de que tienen muy poco conocimiento sobre las enfermedades crónicas. Y a mí un par de médicos también me dijeron, bueno, no te pasa nada, mira qué joven eres, seguro que es por el estrés ahora, por los exámenes, ya verás cuando se pasen, estará todo bien. Y sin embargo no estaba bien. Yo seguía mal, pero como desarrollé otros problemas de salud, algunos muy serios, pues llegué a ver muchos especialistas y al final me diagnosticaron con varias enfermedades, pero no llegué a mejorar hasta que encontré a Médico Medium. La primera vez que no tuve que echarme una siesta a mediodía, me puse a llorar. Era porque es que pensaba que ese día no iba a llegar, porque igual porque soy también autoexigente y no aceptaba mi supuesta nueva manera de ser, ¿no? Yo misma no me reconocía, ya no sabía quién era la verdadera yo después de tantos años, ¿no? Porque son muchos años y yo quería estar como antes, hacer cosas, sentirme muy productiva, eficiente, pero había perdido la esperanza, ¿no? Al escuchar a los médicos decir que es una enfermedad crónica de la que no se puede uno recuperar. Y creo que con Médico Medium me demostré a mí misma que esa no es la verdad, que yo podía estar como antes, con la misma energía, con las ganas de hacer cosas, y yo creo que si yo he podido, todo el mundo
puede. Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Qué bonito, Mariana. Gracias por ¿Y tú? compartir. ¿Cómo fue tu...? A mí me pasó después de tener los niños. Yo tuve a mis hijos a los 34 y 36 años. Y fue una fase difícil porque no dormía bien, porque ahora sé por qué mis hijos no dormían, gracias a la información de Medical Medium, pero se despertaban cada uno 3, 4 veces por la noche y eran pequeñitos, se llevaban 2 años. Entonces, yo no sé cuántas veces por la noche me despertaba. Em, era algo muy difícil. Y durante el día yo me cuidaba de los niños y mi marido se fue a trabajar para yo poder estar en casa y criar nuestros hijos. Y entonces, por una parte era claro que estaba cansada porque no dormía como antes todas las noches, pero poco a poco pasaba una cosa cada vez más rara, de que hasta tenía fuerzas hasta las 12 del mediodía, 12:30, 1, y después tenía un cansancio pero de muerte, me tenía que tumbar sí o sí, me podías pegar, me daba igual, y necesitaba tumbarme, no había nada más que hacer. Pero aún así pensaba que, bueno, esto es porque cuando eres madre, estas son las cosas que te pasan, a lo mejor porque tampoco soy madre muy joven. Yo no fui nunca al médico con eso porque no lo consideraba del todo algo no normal. Veía que no era normal cuando por las tardes me juntaba con una amiga que también tenía niños pequeños y decía, vamos a hacer una excursión. Y yo pensaba, ¿una excursión? ¿Cómo? ¿Con qué fuerzas? ¿Cómo saca? Yo tenía envidia a esta mujer. ¿Cómo saca las fuerzas? Y le dije, yo puedo ir al parque, que estaba al lado de mi casa. Vamos al parque. Niños jugaban y yo me sentaba en el banco. Eso sí que podía hacer, justo, 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 y hablar un poquito con ella. Entonces, de cada vez me daba más cuenta que por las tardes otros padres salían y hacían cosas con sus hijos. Los veranos, me acuerdo por las mañanas, por ejemplo, estamos en Mallorca, la playa la tenemos súper cerca y iba a la playa con mis 2 hijos pequeñitos y disfrutaban, y para mí era una cruz porque el sol empeoraba este cansancio. Entonces, cuando llegábamos a casa a las 11, por ejemplo, estaba completamente gastada. Pero eran pequeñitos, los tenía que duchar, tenía que recoger las cosas, había arena por todo, querían comer y era tremendamente difícil. Es que no tengo palabras, pura voluntad de no, porque no había nadie más que me podía ayudar, era hacer. Y poco a poco me daba cuenta de que eso no era normal. Em, y curiosamente que antes nombrabas un síntoma que es la sensibilidad al ruido. Yo lo tenía tremendamente. Es que cualquier ruido un poco más fuerte me causaba como un dolor físico, como si alguien te rascaba los nervios, ¿no? Y siempre estaba como, "Shh, por favor", y la gente me miraba como, por favor, ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que te molesta? Es que me causa dolor el ruido, ¿no? Era como, y me miraban con una cosa, con una cara y decir, no estás, eres un poco demasiado sensible, ¿no? A ver si puedes dejar de ser sensible. Eran cosas así que me daba cuenta de que algo, aparte de muchos otros síntomas que tenía, algo no estaba bien con mi energía y me sentía muy mal, como mala madre, porque no podía dar a mis hijos pues estos extraescolares que los podía llevar y recoger, porque no podía tener que ocuparme de la casa y la cena, y eso era el máximo que podía hacer. Y sobre las 7 de la tarde, como tú, yo había terminado completamente mis fuerzas. Ya no había nada más que hacer. Yo me arrastraba por el suelo. Es que no había nada más. Es la hora que llegaba mi marido más o menos a casa y yo estaba gastada del todo. Ya no bastaba de querer hacer, no quedaba nada de mí.
Y sí, era muy difícil. Yo creo Bueno, que eso que decís, bueno, cómo lo muestran, ¿no? Porque al final esa culpa que te nace, no me quiero ni imaginar como madre, ¿no? Porque está tan normalizado, es como las mujeres siempre es, bueno, eh, te habrá venido la regla, o estás histérica, o sos muy emocional, o sos muy sensible, algo que me decían a mí siempre, sos muy sensible, a mí me molestaban los ruidos y yo tenía una juventud donde dormía igual 17 horas. Lo que pasa es que en aquel momento tampoco, no sé, salvo que tuvieras otros síntomas asociados y en otros casos más severos, como gente que no puede levantarse de la cama, entonces sí, se mira un poco más allá, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, hoy la fatiga crónica es algo que le ocurre a la gran mayoría de la población y está normalizada porque o sos madre o porque trabajas demasiado o porque, no sé, porque estás muy estresada. Siempre hay como una excusa, ¿no? Y que nos lleva siempre a decir, uy, es verdad, no me doy tiempo para mí, o bueno, es normal porque duermo menos por los niños, o es normal porque nosotros también porque no logramos encontrarnos y nos sentimos un poco culpables. Yo también me acuerdo de esa sensación de me siento vieja y soy muy joven, ¿no? Entonces es como entras en una rueda y nadie, lo que decían, ¿no? Como no se ve. sí, Exacto. totalmente. Y realmente vi lo enferma y mal que estaba después de empezar a aplicar los remedios, los protocolos de Melcominium. Y no era una cosa, yo no esperaba mejorar eso, porque es que Mm, no sé, me había acostumbrado, así era mi vida. Entonces no lo esperaba y no me daba cuenta y de repente es como pararse de golpe y decir, a ver, no duermo ninguna siesta, no me hace falta ninguna siesta y es como algo de repente me quedé así, ¿puedo levantarme a las 6 y hacer hasta las 10 de la noche? ¿Cómo es posible, no? Y de allí me daba cuenta de que, vale, no era yo, no es que lo que dices, no estaba ya, era ya vieja, no era eso, había algo que causaba este cansancio. Y de allí sí que es increíble cuando te das cuenta de que muchas veces hoy en día digo, wow, vaya día. O he dormido mal, por ejemplo, he dormido 4 horas, ¿no? Y antes esto era como decir, vale, el día de mañana, olvídate, necesito a ver si mi suegra puede ayudar, si alguien me puede ayudar. Es como una enfermedad, dice, estoy enferma hoy, no puedo. Y hoy es como, bueno, no he dormido, no pasa nada. Hago todo igual durante todo el día. No sé. Sí. Yo creo que al final las personas que sufren de este tipo de síntomas o enfermedades, al final les hace falta también cuidar un poco de la salud emocional, porque al final nos afecta emocionalmente, ¿no? Nos empezamos a creer primero lo que nos dicen, ¿no? Que nunca vamos a estar bien. Primero tenemos que asimilar esa parte. Después ya, primero luchamos contra ello, ¿no? Porque es natural. No, no, yo no, es que yo no soy así. Yo es que soy productiva, yo soy activa, yo soy tal y cual. Y luchas durante un tiempo. Después llegas como a aceptarlo, ¿no? Te rindes y después encuentras, cuando menos te lo esperas, encuentras, ¿no? Esa ilusión, ilusionas de nuevo, pero no, pero vas con cuidado, ¿no? Porque hemos probado ya tantas cosas que no sabes lo que va a pasar y no tienes esperanzas. Y después, de repente, ¿no? Después de mucho trabajo, ¿no? Que tampoco es de repente, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, un día lo consigues y, y es que es un momento muy emocional porque no te lo esperas, a la vez por dentro tenías esa esperanza de que igual sí, ¿no? Algún día puedes volver a ser tú y cuando llega ese momento es bonito, pero es difícil. Yo creo que en ese momento hay que cuidarse uno mismo también a nivel emocional
darse, ¿no? Un poco el mérito y reconocer todo lo que hemos hecho y nada, y estar muy orgullosas, pero sí, a nivel emocional es intenso, que lo sepan. Y eso que decías, ¿no? De cómo, qué tan difícil es cuando vas al médico por enésima vez y te dicen, no, te lo estás imaginando, o bueno, descansa un ratito, dormí más, medita, yo qué sé, todas estas cosas, cada una de esas visitas y cada una de esas respuestas es como un cachetazo, ¿no? Y que te lleva otra vez a sentirte que hay algo mal en vos, ¿no? ¿Cuántas visitas de estas, ¿no? Contabas, Mariana, tenías en donde te decía, bueno, es idea tuya, y uno tiene que irse con eso, ¿no? Sí. Sí, es difícil. Y lo más duro es que ves que te quieren ayudar, pero no saben cómo. Es como que lo dicen con buenas intenciones, ¿no? Incluso así como si hablaran a su hija, no pasa nada, mira, mira qué joven eres y qué inteligente. Y ya verás, eso será porque estás ahora estresada, ¿no? Por lo que sea, los exámenes y tal. Y dices, mira, si es que a lo mejor no sé, a lo mejor ya te empiezas a creer que igual es que eres demasiado sensible o que eres muy débil y tal. Uf, y es duro. Y claro, luego ves que no es así. Y claro, que hay mucha más gente en esa misma situación. Y por eso yo creo que es importante que estemos hablando hoy de esto. Yo creo que le va a ayudar a mucha gente. Yo me También acabo puede de dar pasar, cuenta, perdón, Moni, no. perdona, no, me acabo de dar cuenta de a lo mejor por qué nos alegramos tanto. Yo siempre digo de esta alimentación que una de las cosas que más me gusta es la energía que me devuelve. Y yo no tenía fatiga crónica, pero tuve durante décadas anemia. Y la anemia, claro, yo sabía que me tomaba el hierro de aquellas y me ponía bien, pero la sensación esa de cansancio y quedarme sin energías y levantarte bostezando y tal, salvando todas las distancias, por supuesto, que no es lo mismo tener anemia, pero esa sensación de falta de energía, que no puedes hacer nada porque aunque te vayas a la cama a las 8 y duermas toda la noche del tirón y tal, y te levantas bostezando, y esa impotencia y tal, yo creo que eso fue una me acabo de dar cuenta ahora, digo, es que claro, la energía que te da, que siempre lo resalto de esta alimentación, a lo mejor otra gente que tiene otros síntomas, otras cosas, o que no tiene enfermedades tan graves o crónicas que se repiten y se repiten y se repiten, y te hacen desconfiar un poco de ti, porque dices, es como si tuvieras algún fallo en ti esa parte es horrible, pero la parte de cuando ya te pones bien y la energía que vuelve así, y dices, yo es que estaba muy feliz de tener energía y lo resaltaba muchísimo, digo, es que me siento como cuando estaba en el instituto o algo así y me, me, mm, me acabo de dar cuenta de eso y es lo que estáis diciendo, de que te llega casi como sin saber, porque yo me metí en esta alimentación buscando arreglar otros síntomas. La anemia ya era una cosa como de para siempre, de vivir con ella para siempre, y el cansancio y esa no poder depender de tus fuerzas, porque estás ahí que dependes de algo más y que estás ahí como dependiente. No, eso no es. Está muy bien lo de volver a tener la energía y que de verdad hayamos encontrado esta alimentación porque te cambia no solo el físico, sino la mente, también la actitud ante la vida, porque es como que vuelves a tener futuro. La energía es como una cosa momentánea, pero puedes hacer planes y contar contigo. Es mucho, ¿eh? Es Exacto. muy verdadero lo que dices de contar contigo y hacer planes. Me daba miedo cuando decían, "No, tal día es el cumpleaños de tal, estamos invitados". Y yo pensando, a ver cómo me encuentro, a ver Mm. cómo con ganas de ir, pero a la vez, a ver cómo me encuentro. No sé si puedo ir. Mm, No podía lo que dices, no podía contar conmigo misma. Era una variable que no, yo qué sé cómo voy a estar. Y haces dudas de ti y yo llegaba a odiarme, sí, porque no veía por qué tenía que ser así. mm, Sí, yo creo que empiezas a ponerte etiquetas, ¿no? También yo recuerdo de pensar de mí misma, qué perezosa te has vuelto,
que lenta, me llamaban lenta. O sea, era como, me decía estas cosas a mí misma, porque claro, yo me comparaba primero con mi yo del pasado y después también con el resto del mundo, ¿no? Es normal. Y claro, y eso, yo creo que eso es lo que más duele, ¿eh? Porque te empiezas a creer esas propias etiquetas, ¿no? Soy, no, no, no me merezco ¿no? que confíen en mí, porque si yo no puedo confiar en mí misma, ¿cómo pueden confiar los demás? Soy perezosa, ¿no? Soy lenta. Y claro, como ya no puedes hacer tantas cosas, ya no tienes tantas ganas de hacer cosas, también es como que, bueno, ya no soy tan inteligente a lo mejor porque no me interesan tantas cosas como antes. Es que empiezas a hacer una nueva imagen de ti misma que realmente es mucho peor de lo que nunca te deberías imaginar, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que tú eres en realidad. Y yo creo que eso es lo más peligroso y es lo que tarda tiempo en deshacerse, digamos. Sobre todo porque no hay respuestas. Entonces, al no haber respuestas, el problema siempre es uno. Y entonces uno ahí es cuando te empezás a cuestionar, decir, bueno, ¿cómo puede ser que sea tan joven y que no tenga energía? Indudablemente, si soy yo la única, que somos muchos, pero no te reconocen. Entonces es como, bueno, entonces soy diferente, estoy fallada, eso era lo que yo pensaba, ¿no? Mm. También te surgen miedos existenciales. Yo era madre en este momento, me cuidaba de mis niños, pero venían muchas veces el pensamiento, no podría ni ir a trabajar a ninguna Mm, parte. ¿Cómo voy a hacer 8 horas? ¿Cómo voy a hacer 4 horas y después mi casa? Pensaba, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer esto? mm. Sí, a mí me pasaba eso, yo no tengo hijos, pero sí me pasaba eso porque decía, no, toda la carrera que yo me imaginaba, la tuve que cancelar. Todos los planes que tenía en mi mente, yo veía a lo mejor un puesto de trabajo y decía, imposible, ¿cómo voy a viajar por todo el mundo por trabajo si es que no, si es que tengo que dormir cada X horas, ¿no? Como un bebé, imposible. O lo que más me dolía a veces es que me dormía a veces en las reuniones. Y yo, es que me daban ganas de dormir, era horrible, claro. Imagínate intentar aguantar en una reunión importante. Es que me tenía que preparar especialmente, pero claro, a veces teníamos reuniones de todo el día, a lo mejor 4 o 5 días seguidos, y hacer presentaciones y escuchar otras presentaciones y diseñar estrategias y después a cenar y después a lo mejor a tomarnos una copa y el día siguiente a las 9 presentando otra vez. Y claro, yo ya eso y decía, es que esto no es para mí. No mentalmente, mi cabeza seguía ahí y quería hacer mil cosas, pero es que el cuerpo no le acompañaba. Y era como, bueno, ¿y ahora qué hago yo en la vida, no? He estudiado tantos años para ahora no poder hacer los trabajos que me gustaría hacer. Y eso, ¿no? ¿De qué voy a vivir? No, eran mil preguntas y voy a poder tener algún día familia si la quiero, a lo mejor no. Eran mil preguntas muy duras, muy duras. mm. Yo creo que a estas alturas, si alguien está allí fuera escuchándonos ahora, que sufre de fatiga crónica, estaba pensando, vale, ¿y cómo hicieron para mejorar su vida? Entonces vamos a hablar ahora, si os parece, de la solución que nos da Anthony William y de los protocolos que hemos empleado nosotras. Entonces, ¿qué nos explica? ¿Qué dice Anthony para empezar? ¿Por qué? ¿Por qué nos puede pasar esto? ¿Qué hay detrás?
Anthony dice que la causa es real, no es que te lo inventes en tu cabeza ni nada de esto. Real significa que hay un motivo físico, fisiológico que se puede determinar y es el Epstein-Barr virus. Entonces, cuando padeces el síndrome de fatiga crónica, tienes una elevada carga viral en tu cuerpo y esto afecta poco a poco al cuerpo de manera que el Epstein-Barr va generando, se van generando neurotoxinas que inflaman el sistema nervioso central y entonces al llegar a un nivel de nervios, el Anthony le denomina fatiga neurológica y por eso vienen todos estos síntomas, porque son síntomas que ya se ven. Que afectan al sistema nervioso, o sea, que afectan a los nervios. No es excesivo dolor, pero es ese cansancio, eso de que te deja con la batería totalmente baja, eso es porque afecta, debilita las suprarrenales, debilita el sistema digestivo, debilita el hígado. Tienes tantos sistemas que están bajos, 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 que tu energía está a unos niveles mínimos y eso no es algo que tú venga de tu cabeza o que tú te lo estés inventando, es algo que es físico, que pasan tantas, tantas cosas en todo, es como si estuvieras un ataque por el elevado nivel de virus que tienes en tu cuerpo de Epstein-Barr, que tienes tiene tanto trabajo tu sistema inmunitario que no da más y es que al final se queda sin energías es a la larga no es una cosa que pase de hoy para mañana, es que a la larga te quedas así sin energías, no puedes más. Y Anthony también dice que las personas somos portadoras de múltiples bichos, patógenos, bacterias, virus, y que causan estragos en gran medida, siendo el Epstein-Barr uno de los principales virus que afecta y que provoca la fatiga crónica y misteriosa. Y dice misteriosa porque para la ciencia todavía es de origen desconocido y muchas veces incluso es de difícil diagnóstico, porque no es que esté tipificada y que sea muy fácil de que llegas allí y vas y con estos síntomas, pues es esto. No, todavía es misteriosa por eso, porque es difícil de diagnosticar y de definir. O sea, en este caso incluso es difícil conseguir la etiqueta de fatiga crónica. Este virus lo que hace es eso, libera neurotoxinas en el torrente sanguíneo y crea una carga continua para el sistema nervioso que te va dejando sin energía y mucho más cansado de lo normal. Y es fatiga, yo cuando digo fatiga lo entiendo como mucho más cansado. Fatiga es como un estado del cansancio elevado, o sea que estás mucho más que cansado, estás fatigado, estás prácticamente en algunos casos, pues eso, en cama, de tanto agotamiento, pues prácticamente no aguantas de pie. Puedes llegar a eso, a estar en cama, tener que quedarte en cama porque no aguantas. Tu sistema ya no es capaz de tener energía suficiente para levantarse. Es tan lógico realmente si lo pensamos, porque imagínate, tienes una gripe. Aparte de los síntomas de la gripe, me refiero a que cuando tienes un ataque viral agudo, fuerte, estás hecho polvo, estás cansado. Ujú. Este virus en este momento no te causa los síntomas de la gripe, pero tu cuerpo está bajo batalla constante cada día, cada noche, a todas las horas, y el virus está multiplicándose y cada vez se hace más fuerte y tu cuerpo se hace un poco más flojo. Es que es pura lógica, ¿no? Es típico Anthony William, que lo que dices totalmente lógico. Bueno, por eso está tan asociado, ¿no? Y él explica la causa detrás de la última pandemia que hemos tenido, ¿no? Como tantas personas después de haber sido positivo, ¿no? En este último bichito, hoy por hoy siguen luchando con fatiga crónica, que es bueno, que se le apoda de distintos nombres, ¿no? Pero que Anthony explica cómo es una reactivación del virus Epstein-Barr y cómo todos estos otros síntomas que ustedes nombraban, ¿no? Como la anemia, los dolores musculares, los dolores articulares, son síntomas virales también, y él los explica en detalle, solo que
en realidad son muchos síntomas que se ponen dentro de como de la misma etiqueta, pero a la vez son tan variados, porque hay gente que tiene dolores musculares y hay gente que no, ¿no? Como decía Mariana, y hay gente que tiene dolores articulares y hay gente que no, y hay gente... Entonces esto, claro, depende de tu carga viral, depende de un montón de otros factores, pero al final todo empieza a tener sentido, ¿no? Como decías. Sí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos, vale, estoy bajo ataque del virus Epstein-Barr, según Anthony William, ¿qué puedo hacer para rectificar esto? Pues a mí cuando me preguntan qué es lo que más te ha ayudado a quitar la fatiga, siempre les comento que el zumo de apio fue lo primero, la primera herramienta que incorporé de Medico Medium y donde yo noté más energía. Eso fue lo primero. Y después también aumentar considerablemente el consumo de hojas verdes. Y ambas cosas tienen sentido, ¿no? Porque llevan sales minerales que alimentan y fortalecen tanto el sistema nervioso como el cerebro por completo, ¿no? Y eso después resulta en un estado pues menos fatigado y la verdad que se nota. Es verdad que a lo mejor no todo el mundo lo va a notar enseguida, eso depende mucho de cada persona, pero ayuda mucho. Lo que, lo que a mí creo que me ha más ayudado era yo no fui tan constante como tú, Mariana, y no tenía la visión tanto en las hojas verdes. Yo estaba muy preocupada y ocupada con quitarme los alimentos problemáticos. Esto era una tarea enorme para mí. Pero justo esto, y si alguien no sabe cuáles son, son los cinco más importantes que dice Anthony, son el gluten, los lácteos, el huevo, soja, maíz, y luego en segundo lugar hay varios más. Pero estos cinco estaba súper ocupada en quitarme esos. Y una vez que dejé de tomar estos alimentos porque alimentan el virus Epstein-Barr y otros bichos, em, entonces le quité su alimento favorito y no tenían las fuerzas de seguir aumentando, ¿no? Estaban desnutridos estos bichos y de cada vez había menos en mi cuerpo. Em, Cada vez notaba, bueno, ¿cómo se puede decir? Era la ausencia de estos bichos que de repente, como explicaba antes, noté que de repente este síntoma se fue, porque claro, la carga viral bajó bastante. Em, y yo comía en este tiempo bastantes patatas, plátanos, claro, frutas, verduras, y eso también ayuda muchísimo porque, por ejemplo, los plátanos, las patatas tienen componentes antivíricos también. Entonces, a la vez estás activamente con la alimentación matando al virus y a otros microorganismos que no tienen que estar allí. Esto en conjunto pues me ha ayudado a sentirme mejor. Y claro, también la patata y el plátano está lleno de glucosa que te alimenta el cuerpo, sales minerales. Pero para mí creo que lo que más noté era pues dejar los alimentos problemáticos y desde luego tenemos un episodio sobre los alimentos problemáticos y de allí fue lo que realmente me ayudó ya. Eran pocas cosas que hacía comparado con tu experiencia, Mariana. Tú hacías mucho más. Sí, desde luego es verdad que ese es el primer paso, ¿eh? Lo que acabas de comentar, Petra, porque yo ya había eliminado los alimentos problemáticos menos el huevo. El huevo era el único que me quedaba y sí que es verdad que, digamos, en 6 meses o así, después de empezar con los protocolos, empecé a notar una gran diferencia, no solo por el zumo de apio y la cantidad de hojas verdes, sino también el hecho de haber eliminado de mi alimentación el huevo, que es el número uno entre los alimentos problemáticos y claro, tarda en salir de nuestro cuerpo, aunque no, es difícil imaginárselo, pero tarda por lo menos 90 días en salir del cuerpo.
en grandes cantidades. Después hay trazas de huevo que se quedan en el hígado mucho más tiempo y entonces yo creo que por eso también tardé un tiempo en ver esos resultados, ¿no? Porque a pesar de que me estaba tomando mucho zumo de apio, hojas verdes y demás, ese huevo durante un tiempo seguía en mi cuerpo alimentando a los bichos. Y una vez que se fue todo eso, sí que noté una gran diferencia. Eso sería el primer paso, sí, recomiendo ver ese episodio sobre los alimentos problemáticos, es muy, muy importante. Otra súper herramienta son los arándanos silvestres. Esto es como, es el adaptógeno número uno y además tiene tonelada de antioxidantes, es el que más bestias tiene, que alimentan el cerebro, tienen la capacidad de sacar los metales pesados del cuerpo, que son los que alimentan también entre estos alimentos problemáticos que contaban recién, y los metales pesados son el principal alimento de estos bichos, ¿no? Entonces, los arándanos silvestres, que no es lo mismo que los arándanos ecológicos, ni que los arándanos cultivados. Tenemos un episodio sobre el batido de eliminación de metales pesados en donde hablamos en más detalle sobre esto y que lo pueden mirar, pero es uno de los alimentos que no pueden faltar, o sea que son como realmente poderosos para esta condición, en general para casi todas, porque van a ver que el batido de metales está en todos los protocolos, pero bueno, en el de fatiga crónica también. Y otra fruta es la papaya, que es muy buena para sistema nervioso central, es calmante del tracto intestinal, es antiviral, es antibacteriana, es otra súper potente para sumar a estas herramientas que venimos nombrando. Y también están los espárragos y el cilantro. Los espárragos, como ya sabéis, si habéis visto los últimos episodios sobre limpiezas, pues están en las 369 porque son un alimento que se incluye ahí porque desintoxica muy mucho el hígado y ayuda a limpiar el sistema linfático y también limpia el bazo y fortalece el páncreas. Y el cilantro porque no solo está en las limpiezas y en muchas recetas, sino en el batido de metales pesados que comentabas. O sea, es uno de los principales elementos para eliminar metales pesados del cuerpo. Y es muy bueno también para luchar contra el virus, por lo que tú decías, es que le quitas el alimento al virus y entonces le matas de hambre. Está muy bien. Bueno, espero que os hemos dado un poco de ideas, un poco de esperanza tal vez, que sí que hay cosas que se pueden hacer. Os recomendamos leer, por ejemplo, el primer libro de Anthony, que se llama Medical Medium. Ahí habla mucho del cansancio crónico y tomadlo con calma, pensádoslo, a ver si queréis probarlo, pero tenéis nuestros testimonios y si estáis ahora con cansancio, pues sabemos tal vez cómo os sentís y que hay soluciones y que os animamos a pensar mejor de probar algunas cosas. No hace falta ir muy rápido, se puede ir poco a poco. Yo tenía que ir muy lentamente y hay, hay esperanza. ¿Alguien más quiere añadir algo? Yo me gustaría decir que para los que sufren de esta condición, la próxima vez que os sentís así, sintáis cansados, extremadamente cansados, en vez de tomar las primeras vitaminas para el cansancio, pensar, recordar este episodio y pensar que siempre hay algo detrás de cada síntoma y que efectivamente tiene solución. Y a mí me gustaría escuchar las historias de los demás si queréis compartir con nosotros cómo os va con la fatiga después de empezar con la información de Medical Medium. Me gustaría escuchar, yo creo, a todas. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Adiós.